Muy buen día, mi chiquis. Cordial saludo. Espero que estemos con toda la energía y con toda la disposición para este nuevo tema. Bueno, entonces vamos a iniciar así, bien rico. Bueno, entonces miren, tengo aquí tres ejemplos de que uno con tercera persona y uno con primera persona, tercera persona, ¿cierto? Entonces voy a cambiarlo de color para que ustedes, para que lo puedan relacionar y podamos reforzar tema. Entonces, miren, my mom, que es el sujeto, ¿cierto? Entonces, en este caso, my mom. Recordemos que como es tercera persona, ¿está con qué? Con el auxiliar negativo, ¿cierto? Doesn't. Porque doesn't está con uno de los grupitos, ¿cierto? ¿Cuál es el grupito? He, she, it. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. El have, que como yo les dije el día de ayer, el have, pues obviamente es el verbo y pues ese have está para absolutamente todos los pronombres. Y este es el complemento, ¿cierto? Este es el complemento. Entonces, por ejemplo, ¿qué dicen aquí? Dice, my mom doesn't have blonde hair. Mi mamá no tiene cabello rubio, ¿cierto? No tiene cabello rubio. ¿Por qué? Pues porque lo tiene, puede ser, lo tiene negro, ¿cierto? O lo puede tener rojo. Entonces, pues obviamente, por esa razón, dice mi mamá no tiene cabello rubio. Muy bien. Ahora vamos con un ejemplo con I, ¿cierto? Entonces, mira, yo, don't, no, have, tengo, a giraffe. Yo no tengo una jirafa. ¿Sí ven? Súper bien. Y como pueden observar lo que les dije, entonces aquí estoy respetando lo que les dije ayer. El verbo es igual para absolutamente todos, tanto para el primer grupo como para el segundo grupo, ¿cierto? Y el don't, pues porque obviamente, recordemos, manejamos dos auxiliares, uno es don't y el otro es doesn't. Un don't es para un grupo que es I, you, we, they, ¿cierto? Y doesn't para he, she, it. Eso ya, pues ustedes ya lo relacionamos el día de ayer. Entonces, yo no tengo una jirafa. ¿Listo? Súper fácil, ¿cierto? Ahora vamos con el siguiente ejemplo. A dog, ¿cierto? Que aquí a dog es un perro, ¿cierto? Eso ustedes ya lo saben. A dog doesn't, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues obviamente este a dog está representando a uno de a un pronombre de tercera persona, en este caso it, ¿cierto? Si yo no digo a dog, puedo decir it. It doesn't have two tails. Entonces, a dog, un perro, no tiene dos colas, ¿cierto? Y es verdad, porque un perro no tiene dos colas, tiene dos orejitas, tiene dos ojitos, pero no tiene dos colas. ¿Listo? Entonces, bueno, eso fue un recorderis, ¿cierto? Un recorderis de lo que vimos ayer. Ahora vamos a pasar, adivinen qué, porque es que resulta que esta relación nos ayuda a que, mi chiquis, a irnos a la oración, a las oraciones interrogativas. Es un tema bastante interesante. Entonces, ya sabemos que nosotros tenemos dos grupos, ¿cierto? Uno es I, we, you, they y el otro es he, she, it. Entonces, ya sabemos que I, you, we, they está con do, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mira, aquí lo hicimos. Simplemente aquí lo que hicimos fue agregarle el not porque pues obviamente es negativo, ¿cierto? Entonces debe tener not. Pero en este caso no lo tiene, entonces simplemente lo que vamos a hacer es escribirlo en forma positiva. Ahora, como puedes observar, aquí ya hicimos una pregunta con el auxiliar do. Entonces, do no tiene significado, simplemente lo que hace es ayudarnos a hacer la pregunta, ¿cierto? Nosotros necesitamos la ayuda de un amigo para hacer la pregunta. Este amigo es el auxiliar. Do porque I va con do, ¿cierto? Entonces, el verbo que es el que estamos manejando, que es tener. Esto significa, tengo dos casas. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Vamos con do you, ¿cierto? Entonces ya vimos un ejemplo con I, ahora vamos a ver un ejemplo con you. Entonces, igual, iniciamos la estructura con el do, ¿cierto? Que es el amigo que nos ayuda a hacer la pregunta. Luego con el sujeto, que en este caso es you. Luego el verbo, que es el que estamos manejando, ¿cierto? Porque ese es el que estamos aprendiendo a trabajar. Y vamos a hacer la pregunta. Esos puntos suspensivos, chicos, es pues para escribir la tercera parte de la oración. Recordemos que está el sujeto, el verbo, el complemento, ¿cierto? Bueno, con el auxiliar son realmente 4 partes. Entonces,
Do you have big eyes? Entonces, la pregunta es, ¿tienes ojos grandes? ¿Tú tienes ojos grandes? Yo quiero ver si tienes ojos grandes. Para decir sí, sí los tienes, o no, no los tienes, ¿cierto? Entonces, recordemos, aquí ya van dos ejemplos, ¿cierto? Con do y con los sujetos. Recordemos, vuelvo y les reitero, tenemos dos grupos, ¿cierto? I, you, we, they. He, she, it. Ese es el segundo grupo. Entonces, con el primer grupo tengo un ejemplo ya con I, con you, y aquí vamos con we. ¿Y cuál nos falta? They, pero pues no lo vamos a hacer. Vamos a pasar al otro grupo, ¿cierto? Para que puedan ustedes relacionar la información. Entonces, bueno, aquí es exactamente lo mismo. Aquí en los puntos suspensivos la idea es simplemente cambiarlo por el complemento. Entonces, lo que deseen, si quieren hablar de un juguete, si quieren hablar de un animal, si quieren hablar de una parte del cuerpo, ¿cierto? Ahora vamos con das. Entonces, ¿por qué estoy utilizando das? Porque miren lo que tengo aquí, my dad, ¿cierto? Ahí yo estoy reemplazando, ¿qué? A he, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es el segundo grupo. Y acá en estos puntos suspensivos, como les dije, ¿qué vamos a hacer? A colocar un complemento. Entonces vamos a decir, ¿mi papá tiene una bicicleta? Eso es lo que dice esta pregunta. ¿Mi papá tiene una bicicleta? Entonces ahí podemos responder, por ejemplo en este caso, yes, he does, ¿cierto? Porque sí la tiene. Por ejemplo, mi papá tiene una bicicleta, ¿sí? Él monta cicla, él es ciclista. Entonces, por ejemplo, aquí ahora, does, ¿cierto? My cousin, entonces, mi prima, ¿cierto? Have a dog. Ahí es cuando les decía que sí, en el complemento pueden hablar de una mascota, ¿sí? O pueden hablar de un objeto, o pueden hablar de alguna parte del cuerpo. Entonces, miren, aquí hablamos de un objeto y aquí hablamos de una parte, de una mascota. Entonces, vuelvo y digo, y reitero. Entonces, my cousin, porque es ella, ¿cierto? Mi prima o mi primo, porque pues igual cousin sirve para los dos. Entonces, mi prima tiene un perro. Y si vemos que utilizamos das, porque recuerden, tenemos dos grupos. En el primer grupo está aquí I, you, we y they, ¿cierto? Lo manejamos con do. Y tenemos das, que es con he, she, it. Y luego realizamos la pregunta, entonces, la respuesta, perdón. Entonces podemos decir no, she doesn't, ¿cierto? Porque puede que ella no tiene un perro, pero digamos que tiene un gato. Entonces, pues, es simplemente un ejemplo. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Entonces, does my mom have a car? ¿Mi mamá tiene un carro? ¿Sí? Entonces, de nuevo, iniciamos con el auxiliar, ¿cierto? Que es el que pertenece al grupo de tercera persona. Luego sigue el sujeto, luego sigue el verbo y por último el complemento. Y el signo de pregunta, ¿no? Muy importante, no podemos hacer una pregunta sin signo. Tiene que por obligación tener el signo de pregunta. Yo quiero que ustedes cuando vayan avanzando en los diferentes cursos, que yo sé que les va a ir muy bien en los siguientes años, entonces que ustedes vayan con todas esas reglitas, mis amores, porque eso es súper importante, ¿cierto? Porque pues la idea es que ustedes lleguen con todos los conocimientos y que la profe que los reciba diga, no, estos chicos tuvieron una súper excelente preparación, sí, ustedes se sientan orgullosos, esa es la idea. Ahora, do you have a pet? Entonces, ¿tienes una mascota? ¿Tienes ojos grandes? ¿Tienes ojos grandes? Entonces aquí, no, I don't. Listo, mis chiquis, yo espero pues que con estos ejemplos haya quedado mucho más clara la explicación de las preguntas. Si desean, si necesitan, si ustedes consideran que es necesario volver al video, volver a verlo, observar el video, sería fantástico. Lo importante es que quede bastante claro. Ahora vamos a hacer unos ejemplitos. Muchas gracias por su atención.